Lunes de Punto Medio, está con nosotros Luisa Gutiérrez, Arturo Ávila y Juan Zavala. Bienvenidos. Buenas noches, Pedro, con gusto de verte. Buenas noches. Antes de entrar de lleno al tema de los lineamientos que se aprobaron en la vida interna de Morena durante el fin de semana, me gustaría aprovechar que está Juan aquí con nosotros para dos temas particulares. Primero, solamente preguntarte del tema que daba a conocer del alcalde de Teuchitlán que fue detenido por supuestamente estar vinculado. La dirigencia estatal de MC lo respalda, la dirigencia nacional también lo respalda. Sí, pues respaldamos el comunicado que sacó la dirigencia de Movimiento Ciudadano estatal. Movimiento Ciudadano ha sido el único partido a nivel nacional que ha defendido firmemente la presunción de inocencia, y le pedimos a las autoridades que si hay pruebas en este caso en particular, pues que se exhiban. Lamentablemente en México el caudal probatorio que se necesita para vincular a una persona a procesos sigue siendo bajísimo. ¿Sí? Y nosotros le exigimos a las autoridades, en este caso a la Fiscalía General de la República, que sean exhibidas cuanto antes las pruebas, si es que se tienen, para vincular a nuestro alcalde al proceso. Pero se antojaría muy difícil pensar que un alcalde no sepa que sucedan ese tipo de cosas en su municipio, ¿no? Bueno, pues por eso esperamos entonces, en todo caso, las pruebas. Ahora, en otro tema, la iniciativa que impulsaste de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, pues finalmente ha tenido ya una respuesta. ¿Será paulatina? ¿No será una reducción completa como ustedes lo estaban impulsando, como tú lo estabas proponiendo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues obviamente en Movimiento Ciudadano nos da mucho gusto que se vaya a presentar, nos da mucho gusto el anuncio de la presidenta, porque en la bancada de Morena algunas diputadas, algunos diputados habían estado frenando el avance de esta iniciativa. De hecho, por eso yo la presenté, porque desde la legislatura anterior Jorge Álvarez Maínez la había propuesto, la bancada de Movimiento Ciudadano la había propuesta. Luego el coordinador Ricardo Monreal había dicho que pues se había quitado todo lo que se había presentado en la legislatura anterior. Por eso la volví a presentar, para decir, si el problema es que no estaba presentada, pues aquí está. Nos da mucho gusto, es una deuda con millones de trabajadoras, de trabajadores. Es un compromiso que México firmó hace 90 años en un convenio con la Organización Internacional del Trabajo. Ahora la diputada Patricia Mercado y yo llevamos más de 8 congresos locales en los que hemos estado de norte a sur del país, impulsado este tema de la reducción de la jornada laboral, y vamos a seguir impulsando para que se apruebe lo antes posible en esta siguiente legislatura. Creo que es un paso enorme por restablecerle la dignidad a las y los trabajadores de México. ¿Qué opina el PAN y qué opina Morena de esto, Luisa? Pues mira, decirlo con todas sus letras, por supuesto que desde Acción Nacional vamos a propiciar siempre que exista un trabajo digno y que además también haya gente que pueda regresar a sus casas y pueda estar más tiempo con su familia, pueda dedicarse a sí mismo, a alguna actividad deportiva. Bueno, vamos, insisto, una vida integral, que sí creemos también que tiene que ser muy cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente por un tema económico, ¿no? Sino también por un tema en el que las y los trabajadores vean sus derechos completamente cuidados, y que también aquellos que generan empleo no vean en este tema algún inconveniente, sino que sea más bien una oportunidad de sumarle al país. Y por último decirlo, pues el llamamiento a que pues, si tienen la mayoría calificada Morena en el Congreso, pues entonces saque las iniciativas. Cuando ellos quieren sacar sistema judicial, cuando quieren sacar lo que quieran sacar, lo sacan. Si esto es prioridad, tendrá que ya haber salido. Arturo. A mí me llama mucho la atención la hipocresía del PAN siempre. En todas estas mesas, la hipocresía es de un tamaño que no tiene límite. Fíjate, los que decían que el salario mínimo no podía crecer por encima de la inflación, los que argumentaban que teníamos que traer inversiones argumentando que la máxima ventaja competitiva era la mano de obra barata. Y hoy están hablando de la jornada laboral de 40 horas. ¡Qué sorpresa, Luisa! ¿Qué tiene que ver una Me cosa sorprendes con la otra? por completo. Pues que ustedes nunca han estado del lado de los trabajadores. Siempre. Fíjate qué dato te voy a dar. Hace 1935, para ser muy claro, la OIT decidió que lo recomendable era que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran periodos de trabajo de 40 horas. México lo firmó. Que pudieran descansar, que pudieran trabajar y, por supuesto, que pudieran disfrutar a la familia. En México, Pedro, se trabajan 2.207 horas. Somos el país en la OCDE que más trabaja. Ejemplos, ¿no? Después de Colombia. Alemania, 1.332. Estados Unidos, 1.767. Sin duda, es una conquista histórica
es el compromiso tuya? número 60 de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué su en partido no la ha campaña, acompañado? y la vamos a Porque yo he visto que Monreal la detuvo. Lo vamos a hacer con las Corrígeme si me los equivoco. empresarios. ¿Monreal no la detuvo? Lo vamos a... No, para nada, hombre. Pedro Aces no lo detuvo hombre, y ¿de dijo, qué bueno, hablas? luego vemos, Luisa, regresando de Luisa, vacaciones. ¿de qué hablas? Hay cosas más La importantes. realidad, Pedro, Ok. para concluir, Sí, se detenió. es que la hipocresía y el cinismo de Acción Nacional Ahora la no mía. tiene límite. Ahora resulta que están del lado de los trabajadores. Sí se ha detenido, sí se debe decir que Acción Nacional fue el único partido que en la legislatura pasada, cuando se votó en comisiones, votó en abstención. Esa sí es la realidad, Ahí no está. votó a favor de la iniciativa. También es verdad que Morena había dicho en el periodo pasado que se iba a aprobar, incluso dijo, va a ser el regalo de las y los trabajadores para Navidad, y no se aprobó. Entonces, eso y es hay que hipocresía. recordar que desde el debate presidencial del año pasado, Jorge Álvarez Maínez le dijo entonces a Xóchitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum, si quieren aprobar la jornada laboral de 40 horas, ahí están los votos de Movimiento Ciudadano, un año después de ese debate. Aquí seguimos sin que se haya aprobado, aquí siguen los votos de Movimiento Ciudadano, aquí van a seguir y estamos listos para aprobar por fin, después de 90 años, más de 100 años después de que se aprobó la Constitución de 1917, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y tener 2 días de descanso obligatorios. Pasemos al tema de Morena, porque fue lo que llamó la atención, lo que acaparó los reflectores el día de ayer en esta reunión que tuvieron, en donde a raíz de una carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había tomado licencia como miembro de Morena desde hace ya casi un año, pues les pidió eliminar el nepotismo, que quedara marcado en los estatutos del partido, eliminar los lujos y demás. Arturo, ¿es esta carta de la presidenta Claudia Sheinbaum un reconocimiento implícito de que Morena sí se ha beneficiado del nepotismo y de los lujos que ahora pretenden erradicar? No, la realidad es que es un alto para recordar de dónde venimos. Somos un movimiento que ha tenido una lucha histórica que ha costado vidas. Que hemos tenido un líder moral como Andrés Manuel López Obrador, que ha sufrido un fraude electoral por parte de Acción Nacional, que ha sufrido ¿Es también serio? la pérdida de una elección en 2012 porque hicieron fraude, también dando tarjetas para tratar de comprar votos. Y en 2018 llegó el gobierno de la Esperanza. Y está basado en un gobierno muy distinto al de ellos, un gobierno del pueblo, un gobierno que no traiciona, que no miente, que no roba, un gobierno con valores muy importantes. Pero Y en entonces, esa lógica, pero entonces, ¿cuál es la base de la carta? Porque no me puedo siquiera imaginar a la presidenta adivinar el futuro. la base de la carta es que hoy Morena es un partido movimiento enorme. Hay más de 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros. Sin duda este año acabaremos con más de 10 millones de militantes credencializados. Seremos el partido más importante del mundo. Y en esa lógica es muy importante ser un partido, sin duda, abierto a la pluralidad, que venga quien quiera, por supuesto, pero hay que ejemplificar los que somos dirigentes del movimiento, qué representamos, quiénes somos y obviamente todo lo que ellos fueron. Todo lo que ellos representaron, la parafernalia, los vehículos blindados, un Estado Mayor que cuidaba un presidente con más de 7,000 o 8,000 personas, los relojes de lujo, los vehículos de lujo, Viajes las en primera comidas, clase. los dispendios, los viajes en primera clase, Aviones privados. los aviones cuesta privados, eso. todo eso hay que decir, no, se acabó. Para todos, ¿eh? Pero Y el se acabó es porque sí se hacía o el se si, acabó es por- alguien lo hizo en este movimiento, es un momento oportuno para decir, nunca se olviden de quién somos nosotras y nosotros. ¿Tú podrías decir que en Morena, en todo el país, tanto a nivel local, estatal, federal, no hay miembros del partido que cometan el nepotismo, que caigan en estos excesos que critican? La verdad es que hay una gran noticia. El día de mañana cualquiera que tenga evidencia, la más sencilla, porque es hasta fotográfica, podrá ir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y esta comisión podrá suspender los derechos Ok. o incluso expulsarlos del partido. O sea, si a ti Entonces, te ven en una blindada, te pueden tomar foto, me o si toman te ven foto, con un reloj. Puede ser hasta anónimo, ¿no? Ok. Lo pueden mandar a la Comisión de Honestidad y Justicia. Estoy violando los lineamientos éticos del movimiento y puedo ser expulsado del movimiento. Lo que ellos nunca harían. ¿Y no prevén que haya como una fuga hacia el verde, que ya dijo que hasta el 30 mejor, o al PT? No creo. Yo creo que me da la impresión de que este movimiento es un movimiento sólido, es el movimiento del pueblo, y lo que estamos haciendo es simple y sencillamente responder a un reclamo popular. Ok. La gente espera eso de nosotras y de nosotros, espera el ejemplo de nosotras y de nosotros. Y es un muy buen momento, vienen 17 gobernaturas, las cuales desde ahorita anticipo vamos a ganar
todas absolutamente. Le vamos a quitar, por supuesto, Chihuahua, Acción Nacional, le vamos a quitar Aguascalientes, sin duda, y le vamos a quitar Querétaro también. Ok. Les vamos a demostrar de qué está hecho Morena, y por eso hoy los lineamientos son ¿Elecciones de estado ya? fundamentales. ¿Así de plano? Fundamentales Sí. para poderle decir a nuestra gente, a quien aspire, que la única forma es casa por casa, como siempre lo hemos hecho, visitando a la gente y diciéndoles de qué se trata este gran proyecto del pueblo de México. Luisa, ¿tiene autoridad moral el PAN para criticar a Morena, para golpearlo, cuando en el pasado, incluso no tan lejano, ha sido también criticado el PAN por nepotismo, por incluso propios excesos, por lujos? Yo creo que la clase política en general ha sido criticada de todo esto. Y no solamente en el PAN, en Morena, bueno, purula, la pus, de verdad, en el Verde Ecologista, en el PT, en muchos partidos se ha visto esto, que creo que es un síntoma lamentablemente cultural de la política mexicana que ¿Cómo? tenemos que erradicar. Todos. O sea, y estás todas diciendo juntos. que es parte tú de la también eres cultura. parte ¡Qué de cosa, esta no puedo PUS, creer! sí, también. Porque mira, me aquí recuerdas tenemos a cuando a un Peña Nieto- diputado de No, Morena no en puedo un Lamborghini creer. de 7 No es de Morena. millones. No es de Morena. Ah, bueno, ¿y qué No tal? mientas, no es Esta de Morena. Guerrero. A ver, Esta de Guerrero no con la es de Cybertruck. Morena. La Este del es de Morena, Cybertruck. este es ¿sí? del Partido del Trabajo, nada más para aclarar. Bueno, y la Cybertruck de la pues hay que de decir las Guerrero. cosas como Esta sí son. te la dejo. Luisa, Esta no sí te la digamos, dejo. adelante. no sé ni quién sea. Y sí vimos también, por supuesto, a Noroña en su viaje de 140,000 pesos en primera rumbo a Europa. Y también vimos en helicóptero a Monreal y a Pedro Aces. Pedro Aces, que por supuesto además siempre se jacta de grandes ranchos. Y de vimos a grandes Felipe Calderón en un opulencias. yate. ¿Qué Y que- tal? a ver, ¿Y qué tiene? ¿has visto? ¿Y qué ¿Has tiene? visto? Dice. De verdad, en serio, ¿has visto lo que hace Pedro Aces? No. Incluso él siempre jactándose de ser un taurino que puede controlar ¿Cómo incluso lo conoces el también? negocio, Platícame, yo porque no es de la sabía. Ciudad de México y lamentablemente los entonces tú lo conoces conocemos. muy bien. Yo también conozco el de cártel Tlalpan. inmobiliario. Y ojalá Del nos cual permita el que un día hablemos de este presidente de tema, Acción porque Nacional claramente no, esto es forma una telenovela parte. de la Ok. Cuarta Transformación. Pero déjame seguir, porque siempre me interrumpe. Yo lo dejé hablar como 10 minutos. Solamente si es importante que recordemos que no tienen la calidad moral para hacerlo, que son hipócritas, que si hoy lo están trayendo a la mesa es porque hoy ya les pega rotundamente el que sus políticos no solamente estén con lujos, no solamente estén cuidando a la familia de Tadei en grandes puestos, la familia de Monreal. Bueno, aquí en la Ciudad de México hasta se aventaron la puntada de querer tirar una elección Ok. completamente legal. Y solamente porque, por supuesto, el monomagistrado del Tribunal Electoral, compadre de Monreal, iba a sacar por cualquier forma el que la niña Katy Monreal pudiera ser alcaldesa. Oye, para que llegara Alessandra Rojo de la Vega con toda esta excentricidad que tiene y promoviera Aguas la ciudad con- aguas y con los promoviera comentarios la Ciudad de México mientras estaba Aguas los de comentarios que vacaciones en hagas, Tulum. porque a mí me gustaría A ver, saber más ¿no? bien la trayectoria política que puedan llegar a ejercerlas y los hombres, más allá de sus familias, que es lo que es el llamado que te hago. Mira, de veras, te lo digo de corazón, eso es lo que nos tiene cansados a todas y a todos. Y aunque ¿Qué? tú me quieras hablar de panistas, perredistas, ¿Qué les tiene cansados? a la clase política que no es capaz de asumir los Pues el errores pueblo de que México cometen. ya Y decidió sí, dónde mandarlos ustedes. Efectivamente. No votan y por vamos ustedes. a seguir siendo La Muy bien, lo que vamos históricamente ahora con somos, Juan. la A ver, oposición. Juan, en MC, que también tiene gobiernos locales, gobiernos estatales, ¿puedes asegurar, te hago la misma pregunta que Arturo, que no ha habido nepotismo, no ha habido lujos, no ha habido excesos? Mira, yo creo que yo creo que gran parte del tema, más allá de si a ti te gusta vestirte de una determinada manera o de otra, yo creo que eso tiene que ver con un gusto personal. Creo que eso depende de si tú pagas eso con tu dinero propio o si tú usas el dinero de la gente para pagar ese tipo de gustos, por ejemplo, y creo que eso pues sí, siempre se tiene que explicar. Si tú utilizaste un helicóptero para trasladarte, pues quién lo pagó, quién, Ladrón de- etcétera. Creo que aquí hemos visto en Morena muchos de los excesos que en su momento el presidente López Obrador pues denunció, que fue lo que vimos, digamos, la muestra más visible de la corrupción en su máxima expresión, pues fue la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. A un empresario contratista del gobierno federal, un constructor, pagándole al presidente de la República una casa de más de 85 millones de pesos donde vivir. Es decir, yo te pongo una casa donde vives porque yo te financié una campaña y tú al llegar me pagas con obra y yo te pago una casa. Y entonces... ¿No será muy similar a la de Houston, a la del hijo de López Obrador? Es el ciclo de la corrupción, ¿no? Yo en ese caso habría que ver, yo creo que en este caso es Estás defendiendo al PRI directamente porque son del PRI. imputable al presidente de la República.
Entonces, yo lo que creo es, ahí hay un vínculo claramente imputable. Y estábamos viendo en muchos cuadros de Morena ese vínculo clarísimo con la corrupción, que ha sido pues el cáncer de este país, el cáncer por el que no hemos podido crecer, despegar, modernizarnos como país. Y creo que eso es lo que tenemos que desterrar de la vida independiente de México. Yo, como te he dicho muchas veces en este programa, yo no me meto en la vida de los otros partidos. Es un derecho de los partidos a autoorganizarse de la manera en la que ellos creen, pero ellos, si de dientes para afuera dicen, nosotros no vamos a llegar en grandes camionetas, no nos vamos a vestir con ropa de marca, pues el gran parte de ese problema es que va a iniciar el próximo periodo legislativo, van a llegar a los informes de gobierno, y pues ahí vamos a seguir viendo más de esta simulación. Les pregunto a los tres y les pido que no se extiendan tanto en su respuesta. ¿Quién es el partido más hipócrita en este tema? ¿Morena, PAN o Movimiento Ciudadano? PRIAN. Sin duda, el PRIAN. Oye, usted se ubica que son partidos políticos distintos. Yo lo voy a decir muy sencillo, ¿no? No me crean a mí, créanle a la gente. La gente hoy dice, el 85% de la gente que está allá afuera, que están de acuerdo con la forma de gobernar de Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la pregunta es enfocada hacia los partidos. ¿Qué es lo que hacen ellos que te parece hipócrita? Es que eso me parece fundamental. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues han hecho pésimos gobiernos. En este tema en específico. Le declararon, por ejemplo, en el tema de corrupción. En el tema de nepotismo y de... No, bueno, a ver, por favor, tenemos ejemplos enormes, ¿no? A ver, el propio Felipe Calderón quiso volver a su esposa presidenta de México, fue candidata. Cuando hablamos de corrupción, ¿basta ir a Reforma y ver la estela de luz? ¿O basta ver la refinería que dicen que iba a refinar y que acabó en una barda nada más? No sé si la terminamos nosotros, no como ustedes, ¿no? O basta ver también a Vicente Fox, cómo le dio a su esposa la operabilidad de los negocios en su momento, y los hijos de Marta Sagún hicieron verdaderamente cualquier cantidad de negocios, o el ejemplo de Enrique Peña Nieto con Grupo Giga, por ejemplo, y la famosa Casa Blanca. Es decir, el PRIAN es el sinónimo de corrupción. Luisa, misma pregunta. No, mira, pues ya contestó solito. ¿Cuál es el más hipócrita? Pues aquí en la mesa clarito se alcanza a ver. Mira, ahí está. Altagracia Gómez, quien tiene recursos gracias al Fobaproa y es una de las manos derechas más importantes de Claudia Sheinbaum. Eso sí, están muy buenos para decirle a Ernesto Zedillo cómo hizo mal las cosas, pero cuando les recuerdas la historia, su nuevo vocero, se empiezan a esconder, ya mejor te cambio la respuesta, te empiezo a atacar con cosas. Lo cierto es que no tienen cara para darla de frente y explicar de dónde vienen todos esos recursos de Morena. Por favor. Yo hablo por el Movimiento Ciudadano, Pedro, que en todas las encuestas que yo he visto publicadas, en cualquiera, aquí sí pueden agarrar la que sea, el partido que menos rechazo tiene a nivel nacional es Movimiento Ciudadano. Y creo que la gente ve que Movimiento Ciudadano tiene una manera distinta de hacer política, una donde lo que hacemos no se aleja de lo que decimos, que nosotros no vamos por ahí dándonos golpes de pecho, donde no vamos pregonando cosas que no corresponden con lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, que eso se corresponde con lo que hacemos en nuestra vida pública y que eso tiene gran parte de por qué hoy somos la segunda fuerza de México, porque lo que hacemos se corresponde con lo que decimos y con lo que le decimos al pueblo de México. Arturo, ¿el PAN aprovecha el momento para golpear a Morena sin autocrítica? Sin duda, a ver, el PAN es el mejor ejemplo de que no tiene ni siquiera agenda política. Todas las semanas se están construyendo algo a partir del entorno político y le tratan de sacar raja política. Hoy ya se inventaron un nuevo vocero, Zedillo. Imagínate, Zedillo, autoritario, matanzas, acteal, Fobaproa justamente. Y Altagracia, es el nuevo vocero del PRIAN. Y sí son del PRIAN, porque aunque decía Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, de Acción Nacional, ¿no?, que ya nunca se iban a aliar con el PRI. ¿Dónde están en Durango? Aliadísimos, de la manita, mira, abrazados, con Alito Moreno, su líder, su gran referente. Luisa, ¿le crees realmente a Morena cuando dice que va a eliminar el nepotismo, los lujos, o va a ser solamente de dientes para afuera? Ubicas a Lenia Batres, ubicas la suburban de Lenia Batres, ubicas que su hermano fue jefe de gobierno y que su hermana hoy es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Este es un ejemplo de montones que te puedo poner en la mesa sobre Morena utilizando el nepotismo en toda su expresión. Pero vuelvo a lo mismo, si al menos tuvieran las cartas credenciales para acceder a los cargos de poder, si de verdad pudieran hacer bien las cosas, pero tienes a Lenia Batres que no da una en derecho y la pones de ministra de la Corte, ahí ese tipo de cosas
son las que verdaderamente vulneran la confianza y donde claramente vemos cómo la cultura política en México tiene que cambiar de raíz. Yo insisto, aquí saquen los muertos que quieran, todos podemos sacar los muertos los saca Felipe Calderón, no, hombre, nosotros no sacamos muertos. Por favor, si Andrés Manuel tuvo muchísimos más que Felipe Calderón en su gobierno. Y ahí va Claudia, Pero bueno, al final del día, si no nos hacemos responsables, si queremos esto, esconder la realidad, malabarear para que la gente todavía nos crea, eso es creer que la gente de verdad no está siguiendo nuestros pasos y no tiene crítica real. Nosotros hemos aprendido de nuestros errores y estamos proponiendo una política completamente distinta. Juan, por lo que te he escuchado entonces, en Movimiento Ciudadano no contemplarían apegarse también a algo así internamente, a estipularlo por escrito, digamos. El no nepotismo. No, nosotros lo hemos practicado, es una práctica. En Nuevo León. Una práctica recurrente, pero a ver, pues si la gente, nosotros creemos, si la gente lo quiere hacer así, pues que vote por eso. Pero ahorita se está riendo. No, es que me sorprende. Decía el caso de Felipe Calderón. Nuevo León, me sorprende Arturo, también. Vamos a dejar a Juan. Es que ahorita decía el caso de Felipe Calderón, porque decía el caso de Calderón con Margarita Zavala, que se postuló 6 años después. Pero decía el caso de Monreal, con Katy Monreal, que compitió, tenía el derecho, pero no sí ella, sabes a lo que es competir. nepotismo o no. Sí. Nepotismo quiere decir que tú influyes estando en el cargo Bueno, para que se queden y en el tu monomagistrado mismo cargo, no quiso. Para que Mariana se Rodríguez queden estaba en tu compitiendo mismo para cargo. gobernadora, Es ¿o no? un ejemplo. Hay requisitos de idoneidad también. Es decir, ¿era idónea? Era un influencer, como todo lo que son ustedes. Pero la idoneidad... Permítanme. Pero la idoneidad, ¿quién la califica? ¿Dónde está el requisito? La idoneidad, ¿quién la califica? La cantidad de elementos que tenga para poder llevar a cabo una actividad. No, la idoneidad no es para el Poder Judicial, Ejemplo, Lenia Batres, que lo dijo yo. No, escúchame. Eso es para el Poder Judicial. Lenia Batres. Que no hila. Tiene maestría, tiene doctorado, tiene estudios, ha estado en el Poder Judicial, cumple con todos los requisitos. Claro, por supuesto. Y por eso no sabe ley de amparo. Espérame tantito. Mariana Rodríguez cumple. Déjame terminar nada más, rapidísimo. Sí, es que para dejar todo el tiempo, Arturo. Tendría que haber un ministro que dejara. Es que estás confundiendo cargos para el Poder Judicial vamos con Juan. y para un Poder Ejecutivo. Son dos cargos totalmente distintos. Entonces, creo que estamos confundiendo. Pero nosotros, es algo que nosotros estamos haciendo en la práctica y lo vamos a seguir haciendo aquí en adelante. Nosotros no necesitamos estipularlo. Nosotros lo votamos en contra, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por cierto, el PAN en la Cámara de Diputados, ojalá se revise, tuvo una votación irregular en la cual al final votó en el mismo sentido con Morena, tanto en lo general como en lo particular. En el caso del nepotismo. Les hago una última pregunta y les pido que, por favor, sea concreto y breve porque ya se nos fue el tiempo. Pero hablaban ustedes de la cultura de los políticos y tú hablabas del cansancio de la gente. Y no me dejarás mentir, Juan, que pues la ciudadanía está cansada de ver a los políticos cómo se enriquecen y se enriquecen a partir de que llegan a los cargos populares. Pero ¿este discurso de la austeridad de verdad sigue funcionando o es solo un disfraz para justificar abusos y falta de resultados, Arturo? No, por supuesto que sigue funcionando. Tú ve a la presidenta, una presidenta austera, una presidenta que en toda su lucha siempre tocó puertas, fue incluso coordinadora territorial, repartió el periódico Regeneración como lo hacemos todas y todos nosotros, ¿no? Me parece que nosotros fuimos los que pusimos en la agenda política de nuestro país la austeridad republicana, ¿no? Nosotros hicimos las acciones para poder reducir estos gastos que eran terribles de los gobiernos, ¿no? Entonces, no, es un valor fundamental de nuestro movimiento, cosa que no existe, por ejemplo, y no existió nunca en los gobiernos del PRIAN, y cosa que tampoco existe en Nuevo León, ¿eh? Hay que voltear a ver al gobernador de Nuevo León, porque le salen propiedades nuevos a cada rato, le salen ranchos nuevos a cada rato, le sale que es socio de varios despachos, y también, claro, pues si hablamos de Teslas, bueno, pues está lleno también de vehículos de estos que son para pura parafernalia. O sea que también hay que cuidar cuando uno dice, oye, nosotros somos el movimiento que no hace ese tipo de cosas, pues volteen a ver a sus gobernadores, volteen a ver al Faro, el desastre que dejó en Jalisco también, ¿no? Juan, ¿quiere responder? Sí, yo creo que una cosa es la austeridad que hay en el gasto, en el ejercicio del gobierno, que eso es cómo se ejercen los recursos, si con el dinero otra vez que debe ejercerse para mejorar la vida de la gente, para darle a la gente mejores oportunidades, construir mejores escuelas, mejores hospitales, mejorar las condiciones para los sistemas de agua, cómo se ejerce ese gasto. Y otra cosa es lo que la gente por sus medios, de lo que viva, ¿para qué usa ese dinero? Pues si alguien decide usar ese dinero para comprar coches caros, para usarlo en propiedades, eso me parece que es parte de una decisión personal.
Tú sabes, aquí yo llevo muchos años viniendo a este programa, tú sabes, creo que de alguna manera, cómo vivo yo, y creo que cada quien aquí puede decidir cómo vivir su vida. Creo que una cosa es cómo vivimos nuestra vida privada. Sí. Y eso creo que me parece que lo ha justificado siempre el gobernador Samuel García desde hace muchos años, cómo vive como abogado. Y otra cosa es cómo ejercemos el dinero del gobierno. Luisa, contigo terminamos. Pues es que creo que realmente aquí lo que hay que responder es el ladrón de, y aunque sea de verdad una frase muy coloquial, es lo que al final del día enoja a la gente. Si tú sabes que tiene una vida acostumbrada desde antes del ejercicio público, de la utilización de recursos públicos, que tenía una vida determinada, tiene mucho sentido entonces que siga ejerciendo esa misma vida. Lo que no tiene sentido es que de repente una persona que nunca trabajó y de repente vive en Houston porque la esposa tiene mucho dinero o el hijo se va a estudiar a Londres y paga la fiesta de todos los amiguitos con champaña, pues entonces es ahí donde no entiendes pues, ¿dónde están los 200 pesos del presidente de la República? Y es ahí donde te empiezas a cuestionar la hipocresía que en sí misma es Morena. Pues les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias.